¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos volvemos a encontrar jueves otra vez, 21:30 como siempre, en vivo. Y después algún día más de la semana nos vamos a encontrar durante la tarde para poder compartir Convivencia, este programa con producción integral de Punta Alta Visión. Y por supuesto aquí con todo el equipo para una vez más dejar esa semillita de la reflexión con aquellos temas con los que habitualmente convivimos. Temas, situaciones, emociones, alguna particularidad como sociedad, como distrito que atravesamos, como parte de una provincia enorme con sus diversidades emocionales en este caso, porque vamos a tocar un punto y algo de lo que no siempre solemos hablar, ¿sí? De lo que cuando estamos medios bajón o atravesamos una situación que nos duele o tenemos una pérdida, convivimos constantemente con pérdidas, pérdidas de un familiar, pérdidas de seres queridos, pérdidas de mascotas queridas, de conocidos, pérdidas materiales, pérdidas quizás que también nos afecta desde lo emocional. ¿Y cómo trabajamos esa emoción en un mundo donde constantemente nos está palmeando y decir tenés que seguir para adelante? Bueno, vamos a poner palabra también sobre un tema que nos convoca una vez más y que ha sido uno de los temas más pedidos, debemos decir. Así que hoy vamos a hablar de duelo, sobrevivir a una pérdida. Bueno, y vamos a tener diferentes aristas y vamos a tener testimonios de no solo profesionales de nuestra ciudad con los que constantemente convivimos y que profesionalmente se van capacitando para poner palabras. Son los autorizados y como cada vez que los convocamos estamos súper agradecidos de poder compartirlo con ellos también. Y con ustedes que nos pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube, Punta Alta Visión, en La Solapa en Vivo. Allí tienen todos los programas de convivencia. Ya llegamos al número 15. Estamos en el número 15 de convivencia. Muy contentos nos pone poder ser parte de preparar esto, de pensarlo cada semana, de traer material y sobre todo, y una vez más lo remarco, de traer profesionales que puedan hablar de estas temáticas. Así que en breve quédate ahí porque también vamos a tener testimonios de padres que han perdido una hija y de cómo es atravesarlo. Más allá de la circunstancia y la situación que nos lleve. A cualquier edad debe ser duro perder un hijo, ¿no? Se habla de esto muchas veces, lo escuchamos, nos empatizamos, pero vamos a escucharlo en la voz de quienes propiamente han tenido esta situación. Así que quédate ahí, te invitamos, pero también te tengo que contar, mirá qué lindo peinado tengo hoy, un trenzadito hermoso, como siempre mi pelo en las manos de la mejor, Marilu Coronel, estilista. La buscás en redes sociales, le pedís un turnito, te cuenta de los tratamientos, todo lo que tiene Marilu Coronel en redes. Y miren qué lindo outfit que tengo hoy. Esto es un capri. Nos vamos adelantando un poquito a la temporada de primavera que se viene en XL para vos desde calle 25 de mayo 454. El maquillaje acompañando también con un tono colorado en los labios y de todos los colores que tiene. Beauty Store desde calle 25 de mayo 662. Y unos estiletos. Imagínate, zapatito, estileto, punta fina, con talón descubierto, taco chupete y en Colorado que la rompen, en Ozono. Allí los vas a encontrar también en Bernardo de Irigoyen 409. Dicho esto, vos te podés sumar, quédate ahí. Vamos a compartir una pausa y vamos a recibir a nuestra invitada, la licenciada Yanina Bambasi. Ella es psicóloga, trata la terapia cognitivo-conductual, es especialista en duelo, tiene un posgrado en duelo y en depresión. Así que nos vamos a hablar de este tema en breve. Nos acomodamos y la recibimos después de esta pausa. Beauty Store Cosméticos. Toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. Crematorio Punta Alta te acompaña en uno de los momentos más dolorosos, la pérdida de un ser querido. También brindamos el mismo respeto y amor en el servicio para esa mascota que fue parte de tu familia. Si estás por tasar, comprar o vender un inmueble, consulta a Rosana Verón, Corredor Público Nacional, matriculada Perito Judicial. Celular 2932 45 74 83. La terminal de Otamérica en Puerto Rosales inauguró su nuevo muelle con la llegada del Seaways Pecos, el primer buque tipo Suezmax. Con 274 metros de eslora y bandera de Islas Marshall, cargó 114.000 metros cúbicos de crudo de vaca muerta rumbo a Estados Unidos. Esta operación marca el inicio de una nueva etapa para Puerto Rosales como nodo de exportación energética, con una inversión de $600 millones y estándares internacionales. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo.
Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Imagina un mundo donde los árboles que ves hoy acá sigan mañana. Cada mes, miles de papeles innecesarios llegan a nuestras casas. Pero hay una forma más fácil, cómoda y amigable con el medio ambiente. La factura digital de la CEP. Con un solo clic recibí tu factura por mail, sin papel y sin complicaciones. Sumate a la factura digital y ayúdanos a cuidar a nuestro planeta. Cada pequeño gesto cuenta. Ingresá a www.cepanet.com.ar, dirigite a la oficina virtual y selecciona Adhesión a Factura Digital. Luego, verificaremos tu identidad. Para esto, ingresa tu número de asociado y tu documento o quit. A continuación, te pediremos algunos datos de una factura del último año, el número de la factura y el importe. ¡Listo! Así de fácil es adherirse a la factura digital. Para mayor información y consultas, comunicate al WhatsApp 548624. Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Volvemos aquí para iniciar el tema de hoy, ¿no? El duelo nos convoca, cómo vivir con la pérdida, aprender a convivir con el dolor. Se puede vivir con el dolor, es necesario. Bueno, y para eso, como siempre, agradeciendo a los profesionales de nuestra ciudad que cada jornada nos acompañan y que ponen palabras sobre el tema porque están son muy profesionales, están muy preparados, y en este caso también la tenemos a la licenciada Janina Bambasi, psicóloga especialista en duelo, trabaja con terapia cognitivo-conductual, que nos vamos a meter en eso también, y tiene un posgrado en duelo y en depresión. Janina, gracias por venir, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por convocarme y por brindarme este espacio para la comunidad, para poder hablar de un tema tan importante como es el duelo y cómo involucra la salud mental, ¿no? Tal cual, de toda edad, decíamos en el inicio, ¿no? Bueno, uno convive constantemente con diferentes duelos y va procesando esas emociones como va pudiendo. Janina, primero, bueno, agradecerte por profesionales de nuestra ciudad, y siempre es un placer poder convocarlos y que pongan palabra. En este caso, decíamos, posgrado en duelo y depresión, terapia cognitiva conductual. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo es un poquito la diferencia que tiene esta terapia? Bueno, la terapia cognitiva es una terapia que se basa más no solo en la escucha, sino en brindarle al paciente herramientas, recursos para poder procesar diferentes problemáticas. En este caso, una problemática tan importante como estar elaborando un duelo, ¿no? Que no es poca cosa. Sí. Entonces, como cualquier terapia, se brinda el apoyo a través de la escucha, de la contención, pero generando un recurso para el paciente. Eso significa que él pueda llevarse técnicas que después pueda utilizar en su vida cotidiana o saber, es como una psicoeducación, digo yo, saber qué cosas van a suceder, qué cosas son esperadas, cuáles no. Poder reconocer esa emoción, ¿no? Ese impulso, eso que vamos sintiendo, que a veces es tan difícil y complicado. Pero bueno, hablamos de duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, el duelo es una reacción que tenemos todos los seres humanos frente a una pérdida, que puede ser una pérdida real. O sea, una pérdida real significaría perder una persona, un ser querido, o una pérdida simbólica, que son duelos que todos en alguna etapa, digamos, mientras que nos vamos desarrollando evolutivamente, atravesamos. Puede ser la pérdida de un proyecto, puede ser la pérdida por una separación de pareja, puede ser la pérdida económica, que actualmente se está viviendo tanto, puede ser la pérdida de un trabajo.
La pérdida de una mascota también, ¿no? Que a veces la pérdida de una mascota, la misma evolución y el desarrollo del ser humano, donde vamos creciendo, vamos perdiendo la juventud, entramos en otra etapa evolutiva. ¿Qué nos pasa con nuestros hijos cuando se emancipan, se independizan? Que comúnmente antes hablábamos de el síndrome del nido vacío y ahora entendemos que es un duelo. Entender que nuestros hijos se independizaron, que es la vida, que debe ser así, pero ¿qué nos pasa a nosotros con nuestro rol paterno, no? Bueno, todos atravesamos en alguna circunstancia de nuestras vidas, a lo largo de todo nuestro ciclo vital, algún tipo de duelo. En la adolescencia, en la entrada de la adolescencia. Perdemos esa infancia, esas los tres duelos más marcados, el duelo del rol paterno, el duelo de la búsqueda de mi nueva identidad, el duelo del cuerpo infantil, donde los adolescentes hoy se encuentran tan vulnerables, más allá de toda su conformación, atraviesan estos duelos. Entonces es como que, bueno, siempre estamos a lo largo de nuestra vida pasando por etapas de cambio y por etapas de duelo. El duelo, vamos a suponer, el duelo con una pérdida real, con el duelo de un ser querido. El duelo en realidad es un afecto que es normal, no es patológico, ¿sí? Es un proceso que todos los seres humanos lo atravesamos frente a una pérdida, que es esperable que pase y que tiene que pasar, y no podemos hacer de cuenta. Por ejemplo, falleció un ser querido, no podemos hacer de cuenta de que esa pérdida no existe y vivir como si nada y seguir nuestra rutina comúnmente, como si no estuviese padeciendo dolor. No. Aprender a convivir con esa ausencia puntual de ese familiar que tenía relación, que uno se empatiza porque dice me puede pasar o puede quizás pasarle a un familiar más cercano. Uno dice, ay, no me lo imagino, pero bueno, son cosas que en un primer momento no hay que escuchar el duelo, hay que darle lugar al duelo, hay que atravesar el proceso del duelo. Nosotros estamos acostumbrados hoy culturalmente a no escucharnos, a hacer de cuenta que a sobreadaptarnos. Y ese es un gran error, porque el momento del duelo es un momento que hay que parar y que hay que, digamos, convivir con el duelo, y que hay que escucharse y que hay que hablar de esa pérdida. No podemos hacer de cuenta que no sucede nada. Entonces van a aparecer un montón de sintomatologías, entendiendo desde el plano de lo que es esperado frente a una pérdida, y los duelos, al ser un proceso, tenemos que entender que el duelo no es lineal, o sea, nosotros vamos a avanzar en el duelo, vamos a estancarnos, podemos retroceder un poco, después seguir avanzando, hasta que pasamos por todas las etapas del duelo. En realidad, si lo tenemos que graficar, el duelo es como una meseta, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, primero hay diferentes etapas, que estas son etapas marcadas, que todos los seres humanos las atravesamos frente a una pérdida. La primera etapa es la etapa del shock. Es cuando en realidad, bueno, nos enteramos de esa pérdida. Es una etapa de negación, porque nadie quiere sufrir una pérdida, ya sea de algo material, de una cuestión simbólica, de una cuestión real, física, de un ser querido. Esta etapa de negación tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros vemos personas que están inmutables, que no pueden transmitir sus emociones, que no se sienten angustiados, están como robotizados, digo yo, ¿no? Es como que funcionan automático. Después empieza a haber una etapa de miedo, donde me empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo voy a hacer para vivir con esa pérdida? ¿Cómo voy a poder salir de esta situación? Lo que pasa a nivel psicológico es que toda la energía psíquica que tenemos los seres humanos, que es común, que las tenemos todos porque nosotros somos seres deseantes, nuestro psiquismo necesita esa energía para tener vida psíquica, esa energía va automáticamente a la pérdida. Entonces, al estar automáticamente en la pérdida, yo pierdo mi energía pierdo mi interés hacia el mundo externo. Entonces, cuando estoy atravesando un duelo, no tengo interés por el entorno social, no tengo interés por mi trabajo, no tengo interés por el resto de mis familiares. No es que no quiero,
no puedo. Porque lo que se escucha comúnmente es, ay, mi mamá o mi marido me dicen, levántate de la cama, no podés estar así, mirá que tenés una vida perfecta, ¿cómo vas a abandonar toda la estructura familiar que tenés? En verdad hay que entender que la persona que está atravesada por un duelo no puede. Y hay que respetar. ¿Por qué? Porque evolutivamente un duelo va a tardar entre 1 año y 1 año y medio, es el parámetro normal. Es lo esperable. Es lo esperable. Transitarlo internamente y aprender a convivir con esa ausencia, esa pérdida. Exactamente. Bueno, yo estábamos en la meseta, ¿no? Me quedé en la etapa de la negación. Después viene esta etapa de miedo, ¿cómo voy a convivir con esta ausencia? Después aparece una etapa muy marcada, que es una etapa de enojo, donde me enojo conmigo mismo, me enojo con la pérdida en sí, me enojo con mi realidad, aparecen sentimientos de ira, sentimientos de bronca, hay personas que se manifiestan con agresiones, bueno, después ya entramos en la etapa más profunda del duelo, que es esta meseta que yo te digo que va para abajo, que es una especie de depresión. ¿Por qué digo que es una especie? Sí. Hay que diferenciar acá lo que es síntomas depresivos relacionados con el duelo, que sería una depresión reactiva, o sea, el duelo a mí me provoca síntomas depresivos, de lo que es un cuadro de depresión, un diagnóstico de depresión dentro de la enfermedad mental. Tienen síntomas en común, pero son 2 diagnósticos distintos. Bien. ¿Qué podemos tener en cuenta de esos síntomas? ¿Qué podemos percibir? Bueno, quienes estemos transitando una pérdida y quienes estemos en el entorno de esa persona que quizás le afecta demasiado o que es quien es un protagonista primario de esta situación. Sí, bueno, lo que se puede ver es, primero, falta de energía, la persona está como todo el tiempo cansada. ¿Por qué? Por esto que yo expliqué hace un rato, la energía psíquica está puesta en la pérdida. Entonces no tengo ningún residuo, no me queda energía para poder ocuparme de otras cosas. La persona empieza a tener imposibilidad para comenzar el día, les cuesta muchísimo empezar el día, están en la cama muchas horas, puede ser que empiecen a aparecer dificultades para el aseo personal, estar semanas en pijama, no se quieren cambiar, quieren permanecer en lugares oscuros donde no haya luz natural, o sea, las persianas bajas, demuestran apatía, o sea, como nada les interesa, no pueden, las personas que transitan un duelo pierden la atención, pierden la concentración, empiezan a tener problemas de memoria, por eso es muy común que cuando estamos atravesando un duelo, por ejemplo, un duelo muy importante como la pérdida de un hijo, por ejemplo, esta persona, lo primero que hacemos es tener recaudos. ¿Qué hacemos? Le retiramos el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene atención. Toda su atención está focalizada en la pérdida. Yo te hablo de duelos importantes, no de duelos profundos. Bueno, después aparecen irregularidades alimentarias, o sea, en cuanto a su alimentación. Falta de apetito, insomnio, no pueden conciliar el sueño. Hay personas que tienen un llanto repentino y cotidiano y digamos muy abrumador todo el día. Y hay otras que no tienen llanto, pero eso no significa que no estén atravesando una situación de dolor. ¿Cuánto tiempo tiene que durar esto? Un tiempo prolongado, porque para nosotros en realidad tenemos que entender que la realidad psíquica nunca va igual que la realidad exterior. La realidad psíquica siempre es lenta, muy lenta. Pero la persona de a poco va a tener que poder empezar a subir esa meseta. ¿Y cómo se va a dar eso? Va a tener que empezar a poner esta energía que yo te explicaba, que está puesta en la pérdida, de a poco y de manera natural. En un día se puede levantar de la cama, un día tiene deseos de salir a caminar, un día tiene ganas de estar con las plantas, un día se permite estar con una amiga, tomar un café y reírse,
y no por eso deja de sentir. Entonces, en realidad, el proceso natural lo va a poder hacer la persona que está atravesando un duelo a través de poner en palabras, ¿no? Es muy importante hablar del dolor, recordar a esa persona que no está, o esa situación, si es una pérdida simbólica. Sí, porque después viene un proceso, digo, que es natural más allá de esto que pasa, que en el caso de que sea conviviente, no sé, resolver sus trámites administrativos o cuestiones así más frías, despojarse de su ropa, de sus pertenencias, digo, ahí hay toda una cuestión que la misma vorágine, más allá de lo que uno siente internamente, lo tiene que hacer. Sobre todo, bueno, en estas cuestiones más dolorosas o esos duelos más fuertes que son pérdidas. Digo, uno lo dice, pero bueno, uno si pierde un familiar o cualquier pérdida es fuerte para uno, ¿no? Entonces tiene estas situaciones paralelas, decir, uy, mirá, está, no sé, todos los días en tal café a la misma hora, sonriente, pero no quiere decir que no siga sufriendo por dentro, ¿no? Cada uno lo va procesando. Pero vos hablabas de estos tiempos o de lo esperable. Estas etapas y estas situaciones esperables, ¿se dan en un adulto, se dan en un niño? ¿Cómo se aborda el duelo a las diferentes edades y en las diferentes etapas? Más allá de la pérdida que sea, por supuesto, que siempre va a ser doloroso y vamos a tener que procesar esa etapa de duelo. Sí, se da, en realidad, las etapas del duelo se dan a través de todas las edades. No nos tenemos que olvidar que el duelo en realidad es una situación subjetiva. Eso quiere decir que cada uno lo va a vivir según su historia, según su singularidad, de manera única e irrepetible. En una familia pueden estar todos involucrados en un mismo duelo y todos los van a vivir diferentes. Lo importante acá es cómo lo vamos procesando. O sea, esto de poder tener rituales, por ejemplo, en fechas específicas. No sé, hay personas que si es un duelo familiar, por ejemplo, lanzan globos para conmemorar determinadas fechas. Hay personas que escriben cartas, por ejemplo, si no nos pudimos despedir, es una muy buena herramienta escribir una carta. Hay otras personas que necesitan ir al cementerio, utilizan el cementerio como un espacio, digamos, de conexión. Cada uno lo va manejando de la manera que puede. Pero sí, de procesar ese duelo, ¿no? De permitirse poder hacerlo, o en familia o en soledad, porque hay quien, bueno, decide no hacerlo o recordarlo de tal manera, o hay gente que dice, no voy al cementerio, o incluso en los casos de cremación, que decir, bueno, también dónde ir a poder depositar y a tener esa herramienta de ayuda. En realidad, cada uno lo va a enfocar según la propia historia, ¿no? Cada uno tiene su propia historia, sí. Y es respetable todas las totalmente, decisiones sus propias creencias familiares. No todos hacemos los duelos de la misma manera y es importante poder respetar la forma que cada uno tiene de elaborar el duelo. Lo importante es que uno, porque yo, viste, a veces hablamos con mis pacientes, ¿qué significa elaborar un duelo? ¿Y cuándo podemos elaborar un duelo? Cuando aprendemos a vivir con ese dolor. No significa que yo, porque me puedo reincorporar socialmente a mi trabajo, a mis amistades, puedo construir, voy a dejar de sentir. No, es aprender a vivir con el dolor. Entonces, cuando yo aprendo a vivir con el dolor y mi energía puedo ponerla también en cuestiones saludables que estén relacionadas con la vida, ahí pude resolver el duelo, que no significa olvidar, ¿sí? Y no significa no sentir, significa aprender a vivir con este dolor. Que, a ver, la mayoría de las personas logran transitarlo al duelo de manera no patológica. Ahora, cuando se convierte el duelo. ¿Cuándo se convierte? Hablábamos de ese año y piquito, que es lo que se puede tener en cuenta, pero quienes permanecen en esa meseta de oscuridad, de no poder salir, de no poder hacerlo, y cuándo nos damos cuenta de que se ha vuelto patológica o que ya es una depresión. Cuando
pasa un tiempo determinado y quedamos estancados abajo, muy abajo, o sea, en esa profundidad de esa falta de energía y esa falta de necesidad. Es como una sensación de vacío, una sensación de aplastamiento, donde en verdad la persona no puede, no es que no quiera. Ya ahí tenemos que dar una intervención más interdisciplinaria. Psiquiatras, psicólogos, a medicación. Veces, sí, medicación, porque bueno, para eso lo convocamos al psiquiatra. Claro. Ahí el duelo se transforma en un duelo melancólico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo estoy melancolizando esa pérdida, o sea, mi vida funciona en base a esa pérdida, no puedo construir nada más allá de la pérdida. Y bueno, y ahí ya entramos en el plano de la patología y no de la normalidad. No tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con la situación, con los síntomas que demuestra el paciente. El tiempo es algo que teóricamente aparece en los libros, pero claro, como yo te dije hace un rato, es individual y es subjetivo. Ahí es cuando ya entraríamos dentro del plano de lo patológico. Es difícil poder realizar esto, y también cómo abordamos, bueno, el duelo, las pérdidas. Uno lo va palpando desde niño, podemos decir, con, no sé, la pérdida de una mascota, la pérdida de un abuelo, cómo volver, sobre todo en los niños, ¿no? Cómo tratarlo. En una situación muy particular, personal, con mi hija me hablaban de la película del Rey León, de cómo ver las pérdidas. Digo, ¿qué herramientas tenemos? Porque también, si a un adulto se le hace difícil procesarlo, como en los niños, que a veces son muy sabios, ¿no? Pero bueno, cómo poder darles esa herramienta y que entiendan que no les va a pasar lo mismo que les pasó a ese familiar, o que sí, pero digo, que entiendan, porque debe ser más difícil poder, e incluso tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Que de los que hablamos, que quizás en un adulto pueden ser más notables. Sí, aunque te parezca mentira, los chicos tienen una plasticidad cerebral, son mucho más permeables que los adultos, y la manera de trabajar con ellos es mucho más sencilla, ¿sí? Primero, esta cuestión de respetar los tiempos, porque a veces la necesidad de que otros familiares transiten el duelo, por ejemplo, si mamá y papá, ¿no? Y el niño es como que se mantiene medio expectante, y son otros tiempos. Cuando empiezan a crecer o cuando empiezan a entender un poco más la ausencia, porque por ahí en el momento inmediato no la perciben, tiene que pasar un determinado tiempo para que la empiecen a percibir, van a dar indicadores. Por ahí no dan los mismos indicadores que un adulto, pero sí se van a ver más distraídos, más apáticos, como que no van a tener tantas ganas de hacer ciertas actividades físicas o relacionarse con sus pares como lo hacían antes. Algunos presentan problemas escolares, distracción. Y bueno, ¿cómo se puede tramitar? Siempre volvemos a el mismo círculo, ¿no? La palabra, hablar, poner es importante poner en palabra y reconocer que no hacer de cuenta estamos bien. Claro, no hacer cuenta que no pasó nada, sino todo lo contrario, poner en palabras lo que está pasando. Escuchar, porque a veces nosotros respondemos preguntas que nosotros mismos nos hacemos y no son las que los chicos necesitan. Entonces, estar atentos a la escucha. Sí, ¿qué dudas tienen, no? También, qué consultas, qué preguntas, porque es lo primero, la pregunta. Claro, responder lo que uno traga saliva y piensa que va a responder, ¿verdad? Responder lo que ellos pregunten, no lo que nosotros queremos responder. Y bueno, cuando empiezan a aparecer ciertos indicadores, sí, bueno, ahí es aconsejable hacer alguna consulta con algún terapeuta especializado y demás. Hay chicos que les sirve esta cuestión de ver películas, de leer cuentos, pero sin ir tan allá a lo profundo, ya el hecho de poner en palabras la pérdida y que entiendan que nosotros como adultos también podemos sufrir por una pérdida y qué nos pasa a nosotros y escuchar lo que les pasa a ellos, ya alivia. Alivia un montón. Importante. Y también, bueno, vamos a hablar si todas las pérdidas o los duelos, más allá de la singularidad de la que hablabas,
tiene que ver con la causa de esa ausencia o de esa pérdida, ¿no? No es lo mismo transitarlo con una larga enfermedad, que sea levantar un teléfono y tener esa noticia, que sea de manera violenta o de diferentes cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar en breve, Janina. Vamos a invitar a la licenciada Janina Bambasi a que compartamos esta nota y les pido que pongamos todos los sentidos a disposición, porque valientemente estos padres han decidido compartir con nosotros su experiencia, su dolor, su sentir, que es muy válido. Primero, porque no hemos atravesado su situación, no estamos en sus zapatos, y segundo, vamos a tomar la historia de ellos puntualmente, pero han tenido la valentía de poder compartirlo con nosotros y es muy valorable. Vamos a conocer el testimonio de Jorge y Estela, son los papás de Rocío, han perdido a su hija y a través de convivencia logramos sus testimonios, que estamos muy agradecidos de compartirlo y los vamos a compartir con ustedes también. En primer lugar, bueno, ¿quién era Rocío, esta hija que han perdido? Estela, ¿qué nos puedes contar de tu hija? La única mujer, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi hija, una lucha, un dolor, un amor. Mi hija, los mejores recuerdos. Sé que mi hija no era la persona que era porque ella entró en adicciones muy joven, muy chica. La verdad que las luchas de nosotros fueron interminables. Siempre tratamos de que ella se focalice en ser una mejor mujer, pero bueno, quiero hablarle a los papás que tienen hijos en este momento, en esa situación, que no están solos, que por favor busquen a papás iguales, que todos nos acompañamos, que sabemos lo que sufren, que no es una lucha solo, que simplemente tenemos que seguir luchando por algo que mata el alma a los chicos. Nuestra hija falleció el 6 de enero, sabía que mi hija en algún momento iba a terminar su vida porque no podía salir de la situación que estaba. Fue psiquiatra, fue a todos tratamientos, se les pidieron, pero si ellos no quieren salir, no pueden salir. En este momento descansa en paz. Para mí fue muy duro que otra persona piense lo contrario, pero fue un cable a tierra, una libertad para mí, porque mi hija por fin no lucha más con un demonio que tenía interno, que es las drogas. Quisiera que algún político nos ayude a los papás que estamos tan solos en esto, porque necesitamos ayuda de todos. Sabemos que los psicólogos todo el tiempo están peleando contra esto, pero es una lucha interminable porque no tenemos las herramientas necesarias. Es muy doloroso perder un hijo en un suicidio como lo perdimos nosotros, porque es así, muy doloroso. Quedamos con 2 hijos de ella, realmente teníamos 3 primero, bueno, ahora tenemos 2 nenes, los cuales luchamos por ello, es nuestro corazón, es la continuidad en nuestra hija. Y la vamos a seguir amando, aunque no esté, ella sigue entre nosotros. Bueno, es muy difícil, Jorge, también, bueno, darnos cuenta de esta situación como papás, ¿no? De poder también sufrir y de combatir ese flagelo que, bueno, en este caso son las drogas. ¿Cómo ha sido esa transición, ¿no? De poder luchar, de golpear puertas. Bueno, Sofía, esto es de los 14 años que mi hija no la podíamos controlar. Durante mucho tiempo fuimos a todos los servicios locales y fue una lucha permanente, más que nada por Estela, porque ella es la que sufrió más que yo. Yo en esas épocas, bueno, por situación de mi trabajo en la Armada, navegaba, viajaba muchísimo, y hay que prestar atención, por eso nosotros damos un testimonio, porque hay mucha situación como la de mi hija acá en este momento y más en Punta Alta, en todo el país también. Pero ayer casualmente te estaba comentando que habían visto en las noticias una nena de 18 años y un pibe que andaban con droga, le encontraron 500 pesos nada más, y drogas y cosas. Yo que veo que tendrían que verificar y ver quién les suministra esas drogas, porque ahí es donde está el foco de todo esto. Hay gente que muy poderosa seguramente que está en esto, ¿no? Y bueno, caen simplemente los más vulnerables, los más débiles, y en estos casos los niños la juventud se está perdiendo. Estos últimos años ha habido leyes, herramientas, ¿no fue suficiente eso? No lo fue. Además seguimos con la misma ley que es la 26.657, que comparte la salud mental con el problema de adicciones.
Creo que en Buenos Aires el año pasado vi muchas marchas, manifestaciones. No veo ningún político que en este momento esté peleando por eso. La verdad, es todo tapado en una alfombra y siento que es como que no existe y realmente es algo que nos toca a todos. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos, sobrinos. Yo creo que todos tenemos que salir a pelear por esa ley, porque sería muy importante para que podamos salvarle la vida a muchos chicos. Sabemos que en Punta Alta han perdido muchos chicos de la misma manera la vida, en suicidio por droga, por juegos, también los juegos, también han sucedido cosas como esa. Tenemos que luchar por nuestros chicos. Es momento de que pensemos que tenemos que tener una continuidad sana. Es así. ¿Cómo es el duelo? Y es muy diferente, porque a veces hay momentos del día que yo le espero a mi hija y a ver, perdón, pero siempre tuve, porque era muy inteligente y siempre quise lo mejor para ella. Duele como padre que una hija se termine así, ¿no? Yo nunca perdí la esperanza de que ella, porque era muy inteligente, es más inteligente que mi hijo el geólogo, que es un profesional, y no entendí nunca por qué ella no cambiaba. Aparte me quería muchísimo ella a mí. Y bueno, no fue suficiente, no sé, y mis ausencias también le dolieron a ella. Así que es muy triste. Rocío no solo se volvió adicta muy chica. Rocío tuvo una pareja tan adicta como ella, no la culpo, no la puedo culpar con algo que no podía luchar. Ella entró presa porque los chicos de pasan un solo paso, a ser delincuentes fácilmente. La verdad que fue muy doloroso verla presa para una madre. Fui la única que iba al penal a verla. Traté de ayudarla en todo lo que pude. Le pagamos cuando la trajimos a casa, que el juez nos dejó traer la casa 3 veces, la tuvimos. Nadie tiene esa suerte de tenerla 3 veces. Fue complicado. Vivir con un hijo adicto es un infierno en vida que tenés. Es un infierno en vida, es una batalla que no terminás más, es una guerra todos los días. ¿Cómo es hablar de la pérdida, del duelo, del recordarla constantemente? Hoy son niños muy pequeños, ¿verdad? Mirá, Sofía, los niños son más inteligentes que nosotros porque ellos nos ven como referentes a nosotros. Nosotros empezamos de vuelta otra vez a criar a los niños como si tuvieran mis hijos, ¿no? Y ellos lo han tomado muy bien, digamos, bien en el buen sentido de que la tienen a la imagen de la madre, pero los que quieren realmente es a nosotros. Imagínate, de los 2 meses que los tiene Estela, que permanentemente estaban con nosotros, el cariño más grande han recibido de nosotros. Luché desde que nacieron. Cuando vos sabes que tenés un hijo en adicciones, te sentís primero culpable, y más cuando tenés nietos. Decís, ¿qué clase de madre o padre le he entregado a mis nietos? Y empezó mi lucha a ir a rescatarlos de donde vivían, los traía. O sea que desde que nacieron, a la más referente que fue a mí vieron. Y yo trabajo por eso. Empecé a trabajar, soy auxiliar en una escuela, y desde ahí trabajo para que a mis nietos no les falte nada, nunca. ¿Cómo es el atravesar las leyes con la custodia de estos pequeños? ¿Se acompaña? ¿Es más fácil? ¿Fue más fácil? La verdad, fue fácil en Bahía Blanca. En Bahía Blanca siempre nos han podido sostener, nos han dado consejos. Venía un asistente social una vez al año, realmente muy feliz con nosotros, fueron porque nosotros somos muy ordenados, tenemos todos papeles bien ordenados. Nuestra casa está abierta para el que quiera venir. Realmente nunca se le cerró la puerta a nadie que quiera venir. A servicios locales del momento cero les pedimos que vinieran, justo nos tocó un tema de la pandemia, que fue complicado. Nos comunicábamos por teléfonos con ellos, pero no fue fácil porque todo fue a Bahía Blanca. Ellos nos transmitieron todos los papeles a Bahía Blanca. El juzgado de familia va a Benedó. ¿Está clara esa situación? ¿Está definida o todavía esperan respuesta? Sí, no está. Yo lo que agradezco mucho a la Fiscalía porque tuve la oportunidad, que pensaba que estaba hablando con el secretario y era el mismo señor juez que estaba hablando con nosotros porque sabía muy bien la situación. Sí. Entonces nos dijo, ustedes tienen vía libre, lo que necesiten. Inclusive nos dieron primero la guarda de los niños,
2 años, después se venció la guarda, nos dieron 2 años más la guarda, y ahora tenemos la tutela definitiva que es hasta los 18 años. Son heridas incurables. Yo lo que sí, dentro de, no sé si para dar consejos, pero lo que yo viví es darle amor a la familia, darle comprensión, comunicación, entendimiento entre todos, ¿no? Y quizá yo no me he hecho la culpa porque hicimos, como dice Estela, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Bueno, desgraciadamente, no, por mi trabajo las ausencias fueron muy prolongadas, mis ausencias, muchas campañas antárticas, muchos viajes afuera, y eso también me dificultó estar cerca de mi familia. Así que el consejo, con la experiencia, es decir que tengan comunicación con los hijos y que los acompañen hasta estar más cerca de ellos, nada más. Sí. No sé vos, Estela. Que el trabajo y el estudio cura todo, que los hagan que estudien, que se capaciten. El estudio hace que vaya la cabeza para otro lado, no para el lugar fácil. Que observen, que a veces no es necesario escucharlo, simplemente mirarlo, que todos son pistas, que el mundo no está tan perdido como nosotros creemos. Nosotros tenemos que cuidar al mundo ahora. Bueno, Jorge y Estela, a quien le mandamos un abrazo, los acompañamos en este proceso que continúan realizando, que tienen 2 niños, que ha dejado su hija Rocío, y que bueno, obviamente con mucho amor, con paciencia, y como esto, Janina, ¿no? Que decíamos, licenciada, respecto a, bueno, poder a cada edad respetar el proceso y poder hablarlo, ¿no? Que es como lo más sano en esta situación. Hay una situación muy particular, en primera instancia consumos problemáticos, en segunda instancia suicidios, pero bueno, decíamos esto de cómo enfrentarnos a la pérdida o a la muerte en esta situación, ¿no? O por suicidio o por un siniestro vial, un shock que al lado de una enfermedad es como que uno va procesando, se va imaginando, pero bueno, de todas maneras el duelo hay que atravesarlo y las pérdidas van a ocurrir. Sí, obviamente que el impacto de lo inesperado es como que es más traumático. El duelo se tramita de la misma manera, pero cuando uno ya sabe que la persona está padeciendo una enfermedad, es como que en algún punto uno ya se va preparando para un desenlace. Eso no significa que no viene atravesado de dolor y no viene atravesado de un proceso de duelo que también puede ser conflictivo o no, depende de la subjetividad. Lo decía Estela, yo le preguntaba si ella sentía culpa por esta situación, y dijo que no, y es también respetable, ¿no? En cambio Jorge por ahí decía, notaba más sus ausencias, o hacían, digo, del mismo duelo un proceso diferente, porque como decía Estela, al perder a su hija era como un alivio sabiendo que ella estaba atravesando un infierno, ¿no? En Claro. esta situación. ¿Sentimos culpa o no? Decir no me siento culpable, ¿es parte, es necesario, es indiferente? Bueno, este sería un caso de suicidio, sí, donde en realidad es en algún punto distinto a una muerte, ya sea por un accidente, por una enfermedad, por algo, digamos, que no es provocado por la persona, ¿no? Es un tema un poco más delicado, pero lo que podemos, digamos, relacionar con la situación de duelo es que en un primer momento aparecen muchos interrogantes y el familiar o los amigos o quien esté cerca de esa persona que se quitó la vida, empieza a hacerse un montón de preguntas. ¿Qué pasó? Ahí es como que uno empieza a armar la película y se da cuenta, uy, pero este fue un indicador, acá me dejó marcadito ciertas cuestiones y no las pude ver, cómo no me di cuenta si me lo estaba diciendo o si me lo estaba demostrando. Claro, acá hubo un consumo problemático que fue desencadenando esa situación. Acá a veces hay situaciones que uno no sabe. A veces así, o sea, a veces pasa que estamos la noche anterior con una persona y al otro día enteramos que se quitó la vida. Y bueno, en realidad ahí el duelo, en un primer momento, es un duelo que está un poco atravesado, aparte del shock que aparece, un poco atravesado por un sentimiento de culpa
esta cuestión de cómo no me pude dar cuenta, como si uno tuviese las herramientas suficientes para poder salvar al otro de esta situación. Y la realidad es que con el tiempo, en esta meseta que yo te explicaba, cuando uno vuelve a armar el proyecto de vida, empieza a entender que por más que uno se hubiese percatado de esa situación, mucho no podemos hacer. Porque la persona que verdaderamente quiere quitarse la vida, lamentablemente, termina quitándose la vida, porque esto va acompañado también con que la ley de salud mental está súper mal hecha, entonces es como que quienes necesitan ayuda no la pueden recibir, porque por más que nosotros nos demos cuenta, si la persona no se quiere internar o no quiere recibir la ayuda, o sea, se depende de la voluntad de la persona que Totalmente. está atravesada por un montón de situaciones que no puede ni siquiera decidir su propio destino, ni un final trágico, ni siquiera esto de recibir ayuda, ¿no? Qué complejo, porque es muy... Totalmente complejo, y la ley de salud mental la hizo alguien que no entiende nada de salud mental, porque si no, no se explica. Ahora, en realidad sí existe un modo que es a través de la justicia, donde tenemos que judicializar al paciente, y la justicia es quien determina que este paciente tiene que tener o internación o ayuda psiquiátrica y psicológica y demás. Pero eso ya sería judicializado, por fuera de la familia y por fuera de su propia voluntad. Y también depende de la interpretación que realice la justicia de tal o cual patología, ¿no? Más allá de las cuestiones médicas, porque vemos que también la justicia tiene ahí su falencia, ¿no? Esto de quién determina o quién decide de cómo aplicar una ley o no, quién decide sentado en una banca qué ley o qué norma debe seguir una comunidad respecto a salud mental y un montón de cosas. Fue muy debatida la ley de salud mental en 2010. Sí. Fue muy debatida. Leonardo Gorbax es su autor, y hasta el día de hoy es... hasta el día de hoy tiene un montón de falencias, y una es esa. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, en realidad, sí, el duelo se atraviesa, se pasa por los mismos estadios, por las mismas etapas. Lo que pasa que viene acompañado de este plus que es mucha culpa. Culpa por lo que no vi, culpa por lo que no pude hacer. Es parte del duelo esto que preguntábamos en el bloque anterior, y tiene que ver con esto de despojarse de las pertenencias, o es como cerrar esa etapa de no querer hacerlo tampoco. ¿Cómo me voy a despojar de su ropa? ¿Cómo voy o su cuarto esté intacto, o ingresar a la casa de la persona y que esté en las mismas condiciones, o llenar la casa de recuerdos, de fotos, de imágenes para no olvidar, o para sentir la pertenencia, por más allá que uno pueda seguir con su rutina habitual, con la pérdida, ¿no? Mira, me hiciste acordar un paciente que me decía que tenía grabado el último mensaje de voz de la mamá, y hacía muchos años y no lo borraba para no olvidar su voz. En realidad es parte de este proceso de aprender a vivir con este dolor, empezar a despojarse de las cuestiones materiales, entendiendo que en realidad no es la persona, son cuestiones materiales, ¿no? La ropa, no sé, las cortinas, la cama intacta. Pasa con la venta de las casas, digo, también, ¿no? De los familiares, que a veces cuesta desprenderse de eso, pero es como lo último que uno se aferra, es parte de eso, ¿no? Cuando entramos en esta etapa que yo te digo, de aprender a vivir con esa ausencia y poner la energía en cuestiones vitales, es cuando podemos decir, bueno, esta ropa se la puedo dar a gente que por ahí la necesita y no la voy a tener acá guardada, cuando no significa absolutamente nada, porque no deja de ser ropa. O sea, pero para eso llegar a entender eso es para mucho eso hay que pasar, camino. claro, para eso hay que transitar un camino donde, digamos, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es transitar el camino del duelo con un acompañamiento, con un lugar de escucha, con un lugar donde se pueda poner en palabras el dolor. A veces las personas lo hacen con sus familiares y eso está muy bien, pero a veces tiene que ser alguien objetivo. Digamos, ahí entramos nosotros, un poco, nuestro rol, ¿no? Poder ser mirados y escuchados desde otro espacio, y contenidos también. Y bueno, y en todo este proceso también se ayuda a entender que lo material no deja de ser material, y no significa que porque tengamos
ese recuerdo material va a estar la persona. Y con respecto a las fotos que dijiste, es significativo porque no está mal tener una foto, no está mal prender una vela, no está mal ir al cementerio, no está mal recordar anécdotas, todo suma. Todo siempre y cuando sea en la justa medida, no un exceso. Eso es lo que nos va a permitir poder elaborar este duelo. Dos cosas, hablamos de la terapia como herramienta, como salvavidas, pero la terapia como salida, como aprender a vivir con el dolor, a sobrevivir, hasta cuándo es necesario, porque si no, sin terapia no puede perpetuarse en el tiempo, uno puede caer en una consulta para decir quiero herramientas porque me veo estancado, no puedo salir, no puedo superar esta situación de pérdida, o puede ser una herramienta que nos acompañe hasta que decidamos, o el profesional decida no, o uno, o... Sí, a ver, hay personas que pueden transcurrir todo un duelo sin la necesidad de apoyarse en una terapia porque tienen recursos psíquicos, tienen una red de contención, familiares, amigos, situaciones diarias que les permiten no tener que apoyarse en una terapia. Y depende el duelo también, depende cuál sea la pérdida. Por lo general, duelos de personas significativas, duelos por separaciones, implican un apoyo en una terapia. Y en el caso de que se necesite el apoyo terapéutico, no tiene que ser un apoyo terapéutico eterno. O sea, se va transitando el duelo, el primer tiempo es un tiempo complejo, es un tiempo difícil, pero después juntos empezamos a hacer este proceso donde el paciente, al empezar a tener recursos y herramientas, puede convivir, claro, conviviendo con eso. Puede convivir con esto. Y de hecho, muchas veces ambos concordamos con la idea de que la idea de la terapia es comenzar a ser sus propios autoanalistas, digo yo, que ellos aprendan... Claro, manejar la emoción. Exactamente. Sí. No que sean dependientes de la terapia, sino que aprendan a manejar las situaciones y que lo utilicen como un recurso de vida. Me voy. Ahora, cuando siento que necesito el apoyo, vuelvo. Que de hecho nos manejamos con muchos pacientes así. Que no sea una dependencia, sino que sea, como dije al comienzo, una herramienta. Tal cual, una herramienta vital, es muy necesaria, y como esta herramienta nos sirvió, Janina, agradecerte enorme porque has puesto palabras, has sido muy didáctica, hemos logrado comprender muchas cosas que atravesamos constantemente, y es la idea en convivencia, ¿no? Esto con lo que convivimos habitualmente, poner palabra, y bueno, ya desde el año pasado te hemos convocado para Atreverse, así que bueno, lo hemos logrado. Después nos queda ese asterisco de depresión que amerita también tener un programa, pero bueno, te vamos a convocar en breve. Gracias por tu tiempo y por poner palabra. Gracias. Bueno, agradecidos de tener profesionales en la ciudad. Licenciada Janina Bambasi es psicóloga de la terapia cognitivo-conductual, especializada en duelo, con un posgrado en duelo y en depresión. Vamos a compartir la pausa chiquitita, a la vuelta les muestro los zapatos y ya nos despedimos. Beauty Store Cosméticos. Toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. La terminal de Otamérica en Puerto Rosales inauguró su nuevo muelle con la llegada del Seaways Pecos, el primer buque tipo Suez Max. Con 274 metros de eslora y bandera de Islas Marshall, cargó 114.000 metros cúbicos de crudo de vaca muerta rumbo a Estados Unidos. Esta operación marca el inicio de una nueva etapa para Puerto Rosales como nodo de exportación energética, con una inversión de $600 millones y estándares internacionales. Crematorio Punta Alta te acompaña en uno de los momentos más dolorosos, la pérdida de un ser querido. También brindamos el mismo respeto y amor en el servicio para esa mascota que fue parte de tu familia.
Si estás por tasar, comprar o vender un inmueble, consultá a Rosana Verón, Corredor Público Nacional, matriculada Perito Judicial. Celular 2932 45 74 83. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver, diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Volvemos de vuelta para contarle y agradecerle a Juancito de Rodera. Se viene la primavera y tenemos 2 flores aquí, por supuesto una decoración y tenemos una plantita también naturales. Se viene la primavera con todo. Decora tu casa con lo lindo que tiene Rodera para vos desde calle Murature frente a la plaza entre Bernardo de Irigoyen y Rivadavia. Y se viene el colorado a full, no solo por las flores, Juancito atinó al color porque miren lo que son los zapatos de Ozono. Les dije, estiletos, tenés talón descubierto, taco chupete, colorado, lo que quieras. Así tenés en Animal Print, en Nude, en todos los colores. Tenés en Ozono, Bernardo de Irigoyen 409, gracias a Marcela de Ozono, que siempre está con lo lindo y el toque que le da al luquete que tenemos. Desde XL para vos, de todo. Tenés los talles para mujeres reales, todas súper canchera. Ahora se viene primavera, muy primaveral estamos hoy, así que también tenés que seguir a Marilu Coronel Estilista porque está embelleciendo mi cabello y por supuesto también con los mejores peinados. Tenés fiesta, tenés 15, bueno, Marilu Coronel te resuelve todo en 2 segundos. El trenzado es el favorito, así que podés hacerlo y quedás súper linda con los productos también de Beauty Store, como siempre, 25 de mayo 662. Gracias por acompañarnos, nos vamos a encontrar el viernes después del noticiero, nos vamos a encontrar el sábado también y algún día de la semana en YouTube. Nos encontrás Punta Alta Visión, en la solapa en vivo, el resto de los programas y de las temáticas que fuimos convocando. El jueves que viene nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos y por estar ahí, como siempre, con la producción integral de Punta Alta Visión.